Hola, soy Alejandra González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y de la juventud en México. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Brenda Suárez de Fundación Paz con el tema de detrás de cada story hay una realidad digital. Bienvenida, Brenda. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola, muchísimas gracias a ustedes por podernos invitar y poder platicar sobre esos temas que son súper interesantes y que todas y todos debemos de estar muy informados. Pues antes de comenzar, permítanme platicarles un poquito más de Brenda Suárez. Ella es licenciada en psicología y maestrante en psicoterapia breve sistémica enfocada en soluciones. Cuenta con 2 diplomados de prevención, detección y atención de abuso sexual infantil. Y lleva 5 años colaborando en Fundación Paz. Actualmente brinda psicoterapia privada en línea y presencial en Guadalajara, Jalisco. Da talleres y conferencias en prevención del abuso sexual infantil, así como temas clínicos y empresariales. Además, Brenda Suárez es fundadora de Bluemain, consultoría enfocada en difundir información psicoeducativa y creación de materiales de desarrollo emocional como la primera agenda psicoemocional en México. Bienvenida, Brenda, nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Pues el día de hoy platiquemos de qué hay detrás de cada story en la era digital de los niños, niñas y jóvenes en México. Platícanos de qué forma se relacionan o vinculan en la actualidad los adolescentes en el entorno digital. Bueno, pues algo muy importante que es necesario platicar es que todas nuestras niñas, niños y adolescentes son nativos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que ellos y ellas nacieron ya existía todo lo que es el internet, la era digital, los dispositivos. Y entonces es de una manera natural la forma en cómo han empezado a socializar entre ellas y ellos y entre un entorno mundial, al final de cuentas, ¿no? Entonces, tal cual, es algo como completamente natural en el que empiezan a desarrollarse, a socializar, a comprender y a generar vínculos de amistades, de relaciones, y es una forma en cómo día con día van relacionándose, que a veces nos cuesta mucho trabajo como adultos entender ciertos elementos o ciertas partes, pues porque es algo que nosotros no vivimos. Nosotros empezamos a ver cómo poco a poco todas las tecnologías iban avanzando y fuimos partícipes o espectadores de ver cómo el internet fue algo que empezó a evolucionar, ¿no? Sin embargo, pues como ellos y ellas comenzaron con esto, pues es algo que traen de manera natural como un chip, pues sí, tal cual conectada a ellas y a ellos, y pues sí realizan diferentes dinámicas, estrategias y formas en las que van socializándose y se van vinculando entre ellas y ellos. Sabemos, como dices tú, que es algo que ya nacen con ello, que son nativos digitales a diferencia de como nosotros fuimos aprendiendo. Pero hoy nos queremos enfocar también en la parte de la prevención. Platícanos un poquito qué manera están expuestos ellos a la violencia digital. Ok. Cuando escuchamos la palabra violencia, en muchas ocasiones nos da mucho miedo porque pensamos en golpes, en moretones, en cosas como muy extremas, ¿no? Pero es importante reconocer que la violencia no solamente se divide en escalas o niveles, sino también en estilos o tipos. Hay violencia familiar, hay violencia económica, emocional, psicológica, pero también existe la violencia digital. Y entonces es importante empezar a reconocer qué acciones son las cuales se les puede considerar como violencia. Sin embargo, en muchas ocasiones lo normalizamos tanto, ¿no? ¿Qué podría ser? Bueno, pues esto va escalando de poquito a poquito, la forma en cómo interaccionamos, cómo utilizamos los videos, las fotografías, las redes sociales, la forma en cómo utilizamos ciertas aplicaciones de mensajería. Y entonces, a través de estas interacciones, así como lo hacíamos en el día a día o lo hacemos cuando estamos conviviendo en persona, pues eso se ha trasladado también a la era digital o a la forma de socialización digital. Y entonces a veces pensamos que tomar tal vez una foto con alguien y subirla porque, no sé, tal vez salía muy chistoso, o hacerle un GIF o hacer un sticker, pues son formas o interacciones muy normalizadas, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Estamos jugando, es una burla, así nos llevamos, ¿no? Y la cosa es que con la violencia empieza desde algo muy chiquito y poco a poco va escalando.
La situación con las y los adolescentes es que este tipo de acciones o estas dinámicas están completamente normalizadas. No alcanzan a distinguir en qué punto ya es como pasar esa línea y en convertirse en violencia. A nosotros nos gusta a veces poner un violentómetro en Fundación Paz, que ahí lo diseñamos, en cómo las violencias van escalando poquito a poquito con cada nivel. Y puede comenzar desde el hacerle un sticker a alguien y pasarlo y tal vez yo no tuve el consentimiento de esa persona de ver el sticker, desde que yo lo guardo y lo utilizo en ciertas ocasiones especiales, en el hacer un GIF, el tal vez subir una foto sin el consentimiento de una persona. Y así poco a poco se va escalando, como el stalkear a alguien, o sea, meterme a sus redes sociales y ver qué hizo desde el 2011 y ver qué fotos tiene, tal vez guardarlas, tomar screenshot y todo esto. Y la verdad es que puede llegar hasta tipos de riesgos muy, muy fuertes y que tienen muchas consecuencias, como puede ser el grooming, que puede ser el sexting, la sextorsión, y que son como factores que ya llevan a otro nivel la socialización digital y el ponernos en riesgos en un nivel súper, súper alto. Eso es muy importante, esta parte que dices de los riesgos digitales que pueden tener los niños, niñas y adolescentes, como el grooming, ¿verdad? Y como el sexting, etcétera. Platícanos un poquito de qué usan los niños y adolescentes hoy en día en cuanto a redes sociales. Ok, pues ahora existe una variedad inmensa de redes sociales. Cada una de ellas está diseñada con un objetivo en específico, por ejemplo, y cada una también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Facebook antes era para poder compartir qué pensabas, qué sentías, y ahora poco a poco se ha trasladado o ha evolucionado a los videos. En Facebook, por lo general, ya estamos consumiendo demasiados videos y demasiadas información. Por ejemplo, en Facebook también pasaba mucho que habían blogs, ¿no? Y que decía, yo lo saqué de Facebook, esa era como nuestra referencia de algún tipo de información. Instagram se utiliza demasiado para demostrar un estilo de vida, para mostrar qué desayuné hoy, a dónde fui, dónde viajé, qué fotos hice increíbles. Y también empieza también con esta parte de los videos. Los videos que duran 1 minuto y en ese minuto es el tiempo suficiente para captar la atención de alguien, o que si en los primeros 5 o 10 segundos ese video no tiene el impacto suficiente, ¿qué hacemos? Volveríamos a ver el que sigue. TikTok, por ejemplo, es una aplicación en donde la creatividad está a la mano de todos. Todos podemos ser editores de videos, todos podemos utilizar ciertos chistes, podemos usar sonidos que antes con el copyright era como muy complicado poner música de algún artista favorito y TikTok lo ha permitido, pero también lleva como a utilizar ciertos trends, que son como estas tendencias de algún baile, de alguna canción, o incluso que también pudiera escalar al tipo de violencia de hacer trends de autolesión, que son muy, muy conocidos y que realmente las y los adolescentes las empiezan a hacer con la intención de encajar, con la intención de sentirse cool, con la intención de poder seguir creando seguidores. ¿Por qué? Porque actualmente pues cualquiera puede ser viral, ¿no? Cualquiera puede tener muchísimos seguidores y empezar a impactar, porque con un video que se viralice, pues entonces es muchísima aprobación a nivel de vínculo y a nivel emocional. Twitter, por ejemplo, es una aplicación que ayuda mucho al desahogo, al poder contar qué es lo que está pasando en el día a día, momento a momento, y esto me pasó, y todos lo dejan de tomar tan en serio porque pues es Twitter. En Twitter puedo decir que hoy mi vida no tiene sentido y no se toma tan en serio porque al final es una plataforma de desahogo, ¿no? Y así te puedo ir platicando de cada una de ellas. Tinder, Bumble, son aplicaciones donde empiezan a conocer gente, donde empiezan a interactuar y empiezan a darse cuenta que hay otras personas cerca de ti que pueden tener los mismos gustos y las mismas intenciones o cosas o actividades que te gusten hacer, y que puedes empezar a conocer ese tipo de personas. Pero claramente con cada una de estas redes sociales, bueno, este es el lado bonito, ¿no? Cada una de ellas tiene un riesgo y existen muchas personas que están detrás de sus pantallas que tienen la intención de buscar perjudicar o de buscar violentar a nuestras niñas, niños y adolescentes por la edad tan vulnerable en la que se encuentran. Claro, la importancia, como dices tú, bueno, una es estar al día en qué están usando nuestros hijos o nuestros alumnos en cuanto a
a tendencias Claro. de lo que usan ellos. A lo mejor los papás se quedaron más en el Facebook y los hijos no tienen ya un Facebook, ¿verdad? Claro. Ya tienen otro tipo de cuentas también. Bueno, a mí me toca ver que Snapchat y que Reel Ajá. y demás. Pero también muchas veces hay papás que a lo mejor piensan que sus hijos no tienen redes sociales, porque creo que algo de lo que platicábamos anteriormente es que un juego también se considera Claro. una red, ¿no? Claro, también los videojuegos es una red social, aunque creamos que es más dirigido hacia lo lúdico. Pero actualmente los videojuegos han escalado a nivel mundial en donde puedo no solamente vivir una realidad diferente, porque tal vez mi personaje tiene millones de vidas y puedo revivir y equivocarme y caer en el acantilado y vuelvo a revivir, ¿no? O que también se me ha validado o que se me está dando la oportunidad de obtener ciertas medallas o ciertas monedas o cierto dinero, incluso que se remunera económicamente o que inviertes en tener ciertos diamantes o cosas así. Y ahí también estás tú metiendo dinero o esta situación económica, ¿no? Y por otra parte, empiezan a convivir con personas que también juegan y que también están metidos con sus audífonos, con sus micrófonos y que pueden ser personas de cualquier parte del mundo y eso los conecta, eso los une, eso los vincula y los hace sentir que hay más personas en el mundo que sienten esta misma energía, esa misma dedicación, esta misma adrenalina de jugar un juego, porque al final, aunque esté a través de una pantalla, lo viven tal cual, como si fuera realidad. Claro, y como dices tú, bueno, tiene obviamente muchas ventajas la tecnología y hoy, bueno, pues no queremos asustar, pero queremos hablar un poco de los riesgos digitales que puede haber, cuáles son algunas dinámicas que puede pasar en el mundo digital que ponga en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Sí, la verdad es que lo más importante y que me gusta como compartir es que la intención de compartir estos riesgos no es para asustarnos, sino para estar informados, es para poder saber qué pudiéramos hacer en el caso de que mi hija o mi hijo o alguien que yo conozca esté muy vulnerable o esté en riesgo de este tipo de violencias. Una de ellas es el sexting. El sexting es este intercambio consensuado de mensajes que tienen cierto contenido sexual. Esta es una dinámica en la que las y los adolescentes experimentan, se relacionan y descubren su sexualidad de cierta manera, ¿no? Esto aumentó muchísimo entre el 2020 y el 2021. ¿Por qué? Pues porque había pandemia. Y en la pandemia todos los adolescentes encerrados, la única forma en la que también podían relacionarse y estar en contacto físico o en contacto tal vez más real es a través de los mensajes, ¿no? Y la cosa es que aunque el concepto diga que es consensuado, pues al ser menores de edad, pues eso hace que no puedan dar su consentimiento y que puedan estar expuestos a situaciones un poco más peligrosas. Algo que me gusta compartir es que tal cual, en el momento en el que se comparte una foto, un video, un mensaje o una nota de voz, en ese momento deja de pertenecernos. En ese momento esa persona puede compartirlo, puede distribuirlo y lo puede utilizar en nuestra contra, ¿no? Y entonces de ahí escalamos a lo que es la sextorsión. Y este es el riesgo digital en donde una persona se aprovecha de poder haber obtenido estas fotos, estos mensajes o estos videos para extorsionar a la persona y decirle, oye, pues si tú no haces esto, pues yo voy a compartir tus imágenes o voy a hacer lo que sea viral o le voy a compartir a tus papás que te estás desnudando en una fotografía, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues existe muchísimo miedo de las y los adolescentes de ser expuestos, de que los papás se enteren de esta acción, de que su integridad, su imagen quede tachada, queda manchada, tal cual. Entonces, pues eso hace que sigan accediendo a otras cosas, ya sea a un cambio económico, ya sea a realizar alguna actividad a cambio de, o incluso a tener este tipo de encuentros físicos, ya, o sea, ya en la realidad, sexuales. Y entonces, pues esto los vulnerabiliza aún más. Claro. Hablando de eso, hablemos del civismo, la importancia del civismo digital. ¿Qué nos puedes decir, Brenda, en cuanto al civismo digital? El civismo digital, tal cual, tiene el objetivo de que como sociedad podamos utilizar estos medios y esta tecnología a nuestro favor,
poniendo como prioridad el que podamos enseñarles a los niños, niñas y adolescentes el saber cómo usarlo, cómo tomar decisiones acertadas, cómo poner a prueba su ética, sus valores, su moral y utilizarlo a su favor y no en su contra, ¿no? Y evitando que caigan en ciertos riesgos y pudiendo encontrar formas de, pues tal cual defenderse ante estas situaciones. ¿Estás de acuerdo que nosotros de niñas nos enseñaban a que no contestar, o sea, cuando sonaba el teléfono en tu casa, que no dijeras el nombre de tus papás, Sí. la dirección, que no dieras esos datos, pues, que te ponían en riesgo? Entonces, creo que es un punto muy importante aquí, que a lo mejor les damos un celular, les damos un aparato, un dispositivo, pero no, pues, la importancia de hablar con ellos sobre esos datos que se están compartiendo. Ahora también hace poco aparecía que una de las redes sociales automáticamente al actualizarse ya estaba poniendo tu ubicación. Sí. Entonces que tenías, o sea, era algo que teníamos que saber para nosotros cambiarla. Entonces creo que es como que son datos, son como cosas muy específicas que podemos hacer para proteger en cuanto a su uso, pero no podemos evitar a que ellos, pues es parte de su interacción social, de su entorno, el que no pueden vivir encerrados en una burbuja, ¿verdad? Que sino más bien enseñarles a navegar. Tal cual, y acompañarlos en esa navegación. Simplemente las redes sociales, a la hora de que tú descargas la aplicación y haces una cuenta, nosotros nos convertimos en el producto. Nosotros somos quien, si se dan cuenta, nosotros somos quien generamos el contenido para la aplicación. Subimos las fotos, subimos las historias, hacemos los TikToks, subimos el tweet, ¿no? Y entonces nos convertimos en su propio producto. Y a la hora de hacerlo también aceptamos esos términos y condiciones que con mucha flojera es muy poco probable que alguien lea lo que dice. Y en esos términos y condiciones viene como esta parte de la ubicación, o que el micrófono de nuestro celular esté abierto, o que se pueda utilizar la cámara en cualquier momento. Y entonces al final de cuentas eso hace que cualquiera que estudie esto o que sepa sobre sistemas, sobre hackear, tenga acceso a la información que nosotras mismas y nosotros mismos subimos. Y entonces hay una línea demasiado delgada entre lo que es público y lo que es privado. Y entonces sí es bien importante que podamos conocer qué elementos o qué herramientas yo puedo poner o utilizar para que dentro de lo público que yo quiero tener mi cuenta con mis amigos, pues también haya ciertas cosas que esté privada, como lo que dices de la dirección, la edad, el colegio. Por ejemplo, muchos ponen en qué colegio están en sus redes sociales de manera abierta y entonces eso los vulnerabiliza un poco más, porque quien esté acechando o esté buscando a niñas y niños vulnerables, pues encuentra que uno de ellos puede serlo. Ahorita decías también como la línea delgada, que hay una línea muy delgada entre esa parte de que es chistoso y que no. Por ejemplo, Sí. Es muy común en que tomen fotos de los amigos o que van a una fiesta y todos están tomando el video de los niños, a lo mejor que están bailando, que están jugando, como es algo muy natural ya de ellos. Claro. Entonces, ¿cómo podemos también saber hasta dónde esa rayita de pasar por ejemplo, a que sea un acoso, a que es algo que a lo mejor al otro no le está agradando? ¿Qué nos pudieras decir de esa parte? O cuando se convierte ya en material de abuso sexual infantil, o sea, que tú tienes una foto que te llegó de alguien y que la tienes en tu dispositivo y que no sabes que eso es un delito. Tal cual, por ejemplo, ahí son dos cosas distintas. Una es un tipo de violencia como el happy slapping, no sé si has escuchado de eso, que es como yo veo que dos personas se están violentando y grabo. O que si yo estoy acosando a alguien tomándole una foto y subiéndolo, ¿no? O sea, es un tipo son diferentes tipos de violencias que tal vez van en un nivel menor y por eso los normalizamos y decimos, ay, relájate, es una foto, no pasa nada, oye, estoy bromeando. Pero ya cuando hablamos de material de abuso sexual infantil, nos referimos a todos estos contenidos de videos, fotos, que tienen imágenes de niñas, niños y adolescentes desnudos, semidesnudos o con alguna posición o, sí, pues una postura o una posición con una connotación sexual, ¿no? Y entonces al ser de o ser perteneciente de una niña, niño o adolescente es un menor de edad y por tanto se le conoce como material de abuso sexual infantil, porque puede ser utilizado para cualquier persona como sinónimo un poco de la pornografía. Y entonces al caer en esa línea tan delgada, pues es un delito.
En las escuelas es muy común que tal vez unos chavos hicieron sexting, se mandaron fotografías y alguien decide traicionar la confianza del otro, compartir estas imágenes y entonces esto escala. Tara de tantas historias pues nos asustaríamos todo, pero al final es pues esta acción que también es ilegal. Tanto quien está autoproduciendo estas imágenes, es decir, quien se toma las imágenes y las manda, así como quien está compartiéndolo a sus amigas, a sus amigos, a sus compañeros o a quien se las esté vendiendo, ¿no? Y entonces el problema, como te decía hace ratito, cuando yo comparto algo, deja de pertenecerme y esa foto o ese contenido puede llegar a las manos de cualquier persona. ¿Por qué? Porque se difunde. Y si cae en las manos equivocadas, que al principio pues cayó en la equivocada porque se lo confía a alguien, ¿no? Pero si cae en manos de alguien más grande, esto y lo otro, pues hasta podrá llegar a otros países y eso es algo que empezamos a perder completamente el control de qué es lo que sucede con esas imágenes o ese material. Además, bueno, ahorita que hablemos de la protección en cuanto al material, hablemos un poquito de la parte socioemocional que ocurre en los niños, niñas y adolescentes al estar pues en contacto en el entorno digital. ¿Qué nos puedes decir tú como psicóloga, el que tratas estos temas que en cuanto también a pacientes, con alumnos, qué pudieras decir a los papás de cuidar esa parte socioemocional en el uso de las redes sociales? Pues antes que nada es no invalidar su experiencia, porque su experiencia en estos entornos digitales es real. A veces pensamos que exageran, que son dramáticos, que cómo un like puede tener tanta importancia. Pero recordemos que han nacido también con todo esto, es la forma en la que interactúan. Y realmente hay un vínculo afectivo impresionante con cada una de estas interacciones. Que si alguien me deja de escribir o me bloquea, de verdad es una anulación emocional. O sea, me está haciendo que es como antes lo que nosotros conocíamos como la ley del hielo. Y este también es un tipo de violencia, tanto el verbal, que si yo ahorita hago como si tú no existieras, como el digital, ¿no? Y entonces se empieza a vincular con muchísima ansiedad, con muchísima culpa, con muchísimo, con baja autoestima. Entonces el decir, ¿por qué yo o qué estoy haciendo mal yo para que esta persona no quiera socializar digitalmente conmigo? Entonces, como papás, creo que es bien importante que empecemos a comprender que su realidad en redes sociales es muy importante y tratemos de ver de qué manera la era digital está relacionada con mi propia experiencia hace unos años. Tal vez yo no tenía las redes sociales, yo no sabía el significado de un like, pero sí sabía el significado de cuando una amiga me dejaba de invitar a una fiesta o que quisiera no ser mi amiga, ¿no? Y entonces el poder empezar a comparar mi experiencia en otra generación con la de ellos, pues puede ayudar un poco a comprender que es una realidad y es algo que puede afectar de manera impresionante en su salud mental, ¿no? Hay muchísimos chavos y chavas con depresión, con ansiedad, con incluso intentos de suicidio por no saber qué hacer ante estas anulaciones o ante esto, pues en redes sociales. Y que uno dice, ay, ¿cómo puede ser posible? Pero es una realidad y es importante que sepamos que existe para que podamos prevenirlo. Yo creo que muy interesante lo que dices y también, yo creo que también muy, muy importante el tomar en cuenta que un adolescente, un niño, obviamente un niño niña, pero más un adolescente no tiene la capacidad de madurez. O sea, su cerebro no ha llegado a una madurez para también a lo mejor pasar por situaciones de comprenderlas, como Claro. tú como adulto las pudieras entender y cómo pues la importancia de acompañarlos en este navegar en cuanto a su entorno digital. Sí. Porque vemos también lo que ellos acostumbran. Yo creo que es así como como cuando enseñábamos buenos modales, ¿verdad? Bueno, yo me la paso, ve a los ojos, saluda. Esta parte yo me doy cuenta que también es muy fácil de que son muy amigos a lo mejor digitalmente, pero luego al encontrarse, y yo creo que también la pandemia afectó en esa parte. Tal cual. Porque al encontrarse ya físicamente, no tienen a lo mejor las habilidades sociales para platicar. Sí, o muchas veces ves fotografías de los niños en fiestas y todos están con su celular, pero
no es porque esté súper interesante lo que están viendo, sino es como un escape, ¿no? Claro, y justamente lo que acabas de decir de la pandemia es algo fundamental, o sea, de manera clínica o en el consultorio, es una de las principales motivos por los cuales también tengo adolescentes, ¿no? El que digo, híjole, regresé a la escuela y no sé qué hacer. O sea, ponme un Zoom, ponme la clase, hazme una sala virtual, pero no sé qué hacer con mis compañeros. Y es algo que también como papás tenemos que empatizar y comprender que de un día para otro, si de por sí ya son nativos digitales, pues dejaron de convivir de manera física en una etapa muy complicada. Entonces es un cruce de duelos también y de retos para ellas y ellos que les ha dificultado un poco más y los ha retrasado un poco en esta parte de la socialización. Entonces, si sumamos todos estos factores, pues hace que sea un poco más difícil y que realmente esta importancia que le dan a redes sociales es una realidad. Y como dices, se ha comprobado también neurológicamente que en el cerebro tenemos una parte que se llama prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones. Y se sabe que hasta los 18 años aproximadamente es cuando esta parte del cerebro termina de desarrollarse. Es por eso que, por ejemplo, en México es legal el tener tu ID o tu INE hasta los 18, porque se supone que a esta edad ya estamos listos para tomar decisiones un poco más acertadas, que ahora que yo lo pienso en retrospectiva, pues yo a mis 18 años tal vez no tomaba las decisiones más correctas, acertadas posibles, ¿no? Claro, y vemos los estudios, ¿verdad? Ahora los últimos estudios de la neurociencia que dicen que hasta los 24 o 25. Sí. Y pues sí entendemos, ¿verdad? Que el cerebro llega a su madurez pues en diferentes, puede ser entre ciertos años, pero no realmente en una edad de una adolescencia temprana. Ahora, que eso es bien importante, que me gustaría aclarar. Esa parte del cerebro, de las decisiones o de la inmadurez, no hace que sean incapacitados para tomar decisiones. Como papás es bien importante que empecemos también a darles herramientas de soluciones, de análisis, de saber respetar las decisiones de otras personas, pero sobre todo que puedan comenzar a tomar decisiones por sí mismas y por sí mismos. Porque entonces a veces como papás queremos protegerlos y queremos controlarlos y queremos apretarlos para que no salgan al mundo y no sufran este tipo de riesgos, que es comprendible como los papás, ¿no? El miedo, la preocupación que hay por todo lo que hay afuera. Sin embargo, lo que más va a ayudar a ellos y a ellas es que haya esta confianza y esta ayuda de tomar decisiones para que entonces cuando se les presente una situación, en lugar de paralizarse, de no saber qué hacer o de tomar una decisión equivocada, pueda ser pensada, pueda ser consensuada, puede ser analizada correctamente. Así es, y hablando de cuando se cometen errores, por ejemplo, que se haya difundido una fotografía, si se haga viral, quisiera aprovechar este momento para platicar pues que Educando en Red junto con Fundación Paz somos aliados de Te Protejo México. Así esta es. Línea internacional. Si quieres platicarnos un poquito más de lo que es Te Protejo México y cómo somos parte de una red internacional. Pues sí, tal cual, Te Protejo México es una línea de reporte que está coordinada por varios actores estratégicos que cuenta con un aval metodológico y de operación en INHOOP. INHOOP es una asociación a nivel mundial que ayuda con este análisis de datos que están en la red, ¿no? Y entonces, con esta línea, México se suma a una red internacional con INHOOP con el objetivo de combatir la difusión de este material de contenido sexual infantil, que ya sean imágenes, videos, sitios web, entre muchas otras cosas. ¿Para qué? Para que a la hora de reportarlo, estas imágenes queden eliminadas de cualquier dispositivo y de cualquier sitio en donde esté difundido. Es decir, si tú conoces a alguien que es menor de edad, pasó su fotografía y su fotografía se viralizó y pasó a los celulares de todo el mundo, puedes hacer el reporte. Puedes hacer el reporte para que se analice y que se elimine esta fotografía de todos los dispositivos y sitios donde está. Conociendo tú a la persona o no, puede ser que también en Facebook o en alguna red social te encuentres fotos de niñas, niños o adolescentes con estas características, ¿no? Desnudos, semidesnudos o con posiciones con contexto sexual. Y tú puedes hacer el reporte para que se eliminen esas fotografías. Así es, y es, bueno, se puede hacer también de forma anónima
también. Y bueno, pues INJOP, también nada más agrego que INJOP trabaja con la Interpol, con la Guardia Nacional en el caso de México para ayudar a eliminar este tipo de material. Y bueno, pues antes de terminar, nos gustaría, si nos pudieras dar algunas recomendaciones para que como adultos podemos acompañar y prevenir el tipo de violencias en la era digital. Ok, pues algo que es súper importante es conocer el contexto de la era digital, o sea, acercarnos y tratar de actualizarnos sobre qué pasa, sobre qué redes sociales se utilizan, sobre todo el lenguaje que están utilizando nuestras niñas y niños adolescentes. ¿Qué significa un GIF para ellos? ¿Qué significa un emoji? ¿Cómo se comunican? ¿Qué siglas utilizan para poder empezar a sentirnos un poco más cercanos con eso? Otra es conectar con las emociones en espacio digital, entender que realmente el rechazo que viven ahí o la validación con los likes y con las visualizaciones, etcétera, pues es algo que realmente afecta y es algo que realmente impacta emocionalmente. Y algo que creo que es algo súper importante es poder seguir trabajando para que para que sigamos validando a nuestras niñas, niños y adolescentes, para que su autoestima esté elevado, para que reconozcan lo importantes, los valiosos que son como personas y que el demostrar a alguien el amor no significa el ponerte en riesgo, ¿no? Para que estas violencias no se vayan expandiendo en otros puntos. Que sepan el verdadero significado del amor y que alguien que te ama no te va a poner en estas situaciones, ¿no? Pero sobre todo tratar de acompañarles en la navegación, como tú decías. Porque a veces como autoridad decimos, aquí te estoy checando, y aquí estoy viendo. Y hace rato escuchaba como tengo una cuenta donde yo puedo ver exactamente qué hace en su celular, como en un live, ¿no? Y también eso es como traspasar cierta privacidad. Entonces, en vez de estar tan autoritarios o tan sobreprotectores, encontrar como ese equilibrio en donde yo puedo ser su compañero, su compañía, adentrarme en el mundo, preguntar, cuestionar, jugar con ellos en caso de videojuegos para poder entender qué es lo que sucede y que ellos y ellas tengan la confianza suficiente para comunicar en todo momento si algo está sucediendo, ¿no? Que sepan ellos y ellos que no te vas a molestar porque algo sucede, no los vas a enjuiciar, no los vas a etiquetar o no los vas a dejar de querer por haber cometido un error. Así también nosotros cometimos muchos errores, pero eso es lo que ahora pues el riesgo es mucho más alto porque cualquier persona en el mundo puede llegar a tener algo que tú compartiste, ¿no? Entonces creo que el amor, la comunicación y sobre todo la empatía en cómo lo están viviendo es lo más importante a nivel familiar para que ellas y ellos sepan por lo menos que mamá y papá van a estar ahí para ellos en el momento de que algo suceda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a Conectando en Red. Es un gusto platicar contigo el día de hoy y sobre todo pues seguir trabajando para proteger a los niños, niñas y adolescentes de México. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar con nosotros.